Hola, bueno, no quise hacer este video realmente, sino que el Señor me manda a hablar a la iglesia. No una iglesia, no estoy hablando de congregación, no estoy hablando de iglesias en particulares. Estoy hablando de la iglesia que ha sido lavada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A esa iglesia me refiero. Una palabra profética que me dio el Señor ayer a la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada. No me dejó dormir, terminé casi a las 3 de la mañana y me dijo que escribiera todo lo que Él me dijo que dijera. Aquí lo tengo, todo lo que me dijo. Me dijo, háblale a la iglesia porque estoy pronto a llegar. Háblale a los pastores y a los profetas. Bueno, si usted no es creyente, si usted no cree, si usted apenas o no conoce de Dios, yo le invito a que si va a escuchar este video, pueda tener el corazón dispuesto y para que el Señor le hable también, porque este es un tiempo de arrepentimientos, son tiempos de encontrarnos con Él, tiempo de cambio en nuestra vida que llevábamos antes, porque este mundo ya no va a ser el mismo. A veces pensamos que vamos a pasar esta pandemia, pero realmente el mundo ya no va a ser el mismo. No es por asustarlo ni por generar pánico más de lo que más hay. Lo que yo quiero es, y lo que el Señor quiere es que te apercibas, que lo busques, porque el único camino para esto que está pasando es Él, es nuestro Señor Jesucristo, no hay nadie más. Me dijo que hablara todo lo que me había mostrado, de las cosas que me ha mostrado a partir del 2019, y que lo tenía guardado, pero a veces le preguntaba para qué, pero anoche precisamente me dijo que hoy lo hablara y lo dijera. Bueno, yo realmente para decir estas cosas soy muy para hablar y tener la certeza de que Dios fue el que me dijo. Realmente oro mucho porque no me gusta decir cosas que sean mías. Soy muy celosa en ese sentido. A veces siento que por lo que Él sabe que soy así, es que me manda a decir estas cosas. Soy muy celosa, soy muy respetuosa en ese sentido. No me gusta hacer ni estar hablando cosas que vengan ni de mi imaginación ni de mis sentimientos. Entonces, cuando el Señor me habla, yo le pido a Él que me lo revele varias veces. Y muchas veces cuando Él me habla, siento que mi corazón estalla, siento que no lo puedo guardar, tengo que decirlo porque si no siento que eso me consume, como decía Jeremías. Me pasa igual, lo mismo que le pasaba a Jeremías. Entonces por eso estoy aquí, siendo obediente. Bueno, todo empezó a partir de julio, no, vamos a más atrás, desde el 29 de marzo, en el cual el Señor permitió que me sacaran de mi empleo. Él me había dicho que ya era tiempo de que yo saliera y todo lo hizo. Salí de mi empleo y ahí le pregunté, bueno, estoy sin empleo, ¿qué más hago? Me dijo, búscame, intensifica mucho la oración. Y empecé a hacerlo, empecé a buscarlo en las madrugadas, empecé a intensificar mi oración. Y como un tipo, sí, mayo, junio o febrero más o menos, en febrero empezaba a decirme que orara, que saliera
por la parte donde yo vivo, que es toda esta manzana, y orara, hiciera vueltas, orara por todas las partes, que pisara por todos los lugares y que lo cercara. Me decía que cercara todo lo que era la parte donde yo vivo, casi una manzana de donde yo vivo. Y sí, así lo hice. Estuve orando. No entendía para qué, pero él me decía, sal y ora. Cubre ese lugar, me decía. Y bueno, en ese tiempo yo no entendí. Simplemente obedecí. Y eso es lo que a él le gusta, que a veces no entendamos, pero que obedezcamos. Y en junio, exactamente no me acuerdo cuándo fue que pasó el eclipse que pasó aquí en Chile, el eclipse donde se oscureció, donde la luna se puso al frente del sol y se oscureció por un momento. Exactamente no me acuerdo la fecha, pero sé que fue en el 2019. Todo el mundo estaba ansioso, todo el mundo corriendo aquí en Chile, comprando gafas porque querían ver el espectáculo, pero espiritualmente no sabían qué espectáculo era. Todo el mundo corriendo se subía para ver el, el eclipse. Y bueno, yo desde mi casa estaba sentada en mi sala, viéndolo por el televisor, porque realmente esas cosas a mí no me gusta verlas directamente. No sé, siento algo muy extraño. Y en ese momento me embargó, cuando ya se iba a oscurecer, en ese momento me embargó el miedo, no sé, sentía mucho susto, no sé por qué sentía tanto susto. Cuando escuché la voz del Espíritu de Dios y me dijo, arrodíllate a orar. En el momento en que se iba a oscurecer, Santiago me dijo, arrodíllate a orar. Yo me arrodillé a orar, y en ese momento el Señor me mostró, sentí como que me mostraba desde el segundo cielo. Fue algo increíble lo que yo vi realmente lo que Dios me mostró. Y era que en el segundo cielo se abrió un portal. En el momento en que se cierra, en el momento en que la luna esconde el sol, en ese momento se abre un portal en el segundo cielo. El portal era tremendamente inmenso, grandísimo, y veía cómo entraban demonios. Una cantidad de demonios increíble. Eran demonios horribles que yo nunca había visto. Eran demonios de furia, de rabia, de odio, y venían arrasando. Era como cuando un ganado entra como cuando entra un ganado con furia a un lugar, o cuando van a entrar y arremesen con furia. Así entraban, pero eran cantidad de demonios, muchos, y yo me asusté al ver eso. De verdad me asusté, porque eran demonios de muerte, de destrucción, eran demonios de ira, de odio, increíbles, pero eran demasiados. Y en el portal habían ángeles luchaban contra esos demonios para que no entraran, y aún así entraban. O sea, eran tantos que los ángeles no podían con ellos. O sea, no podían en el sentido de que eran demasiados, y habían pocos ángeles. Realmente en el portal habían pocos ángeles y había más demonios entrando. Entonces eso me llenó de tristeza, y yo le dije al Señor que por qué estaba pasando esto, que por qué estaban ellos entrando a nuestro mundo, porque ese portal era que se abrió y entraron a nuestro mundo. Y el Señor me dijo que eso que estaba pasando era porque el ser humano prefirió lo malo antes que lo bueno. Dijo que el ser humano se inclinó más por la maldad
que por hacer justicia y por eso es lo que está pasando en este momento, por la maldad y la dureza del corazón del ser humano, del hombre. Y eso me entristeció. Cuando él me hablaba, sentía una voz de mucha tristeza, porque él no quería que eso pasara. Y me acuerdo en este momento y se me salen las lágrimas porque él decía que esto que estaba pasando era porque el hombre había endurecido su corazón y se había inclinado más a la maldad. Y él no podía hacer nada. Y después yo le decía, ¿y por qué habían ángeles? ¿Por qué los ángeles no lo pueden retener? ¿Por qué ellos no pueden cerrar el portal? ¿Por qué habían tan pocos ángeles en ese portal? Me dijo, porque los pocos ángeles que hay ahí es porque mi iglesia está dormida, porque mi iglesia menguó en la oración, porque la iglesia se había ocupado de otras cosas antes de orar, de buscar mi rostro, de buscar su presencia, y que la unción de la oración era muy poca y que había un remanente poco, pero muy poco, el que oraba, el que clamaba. Entonces por eso eran pocos los ángeles que había. Me dijo, mi iglesia duerme, está dormida. Y a él estaba muy triste, su voz era de mucha tristeza. Por eso me decía que intensificara la oración, que orara. Y eso que él me mostró para mí fue muy triste. Y eso fue el mismo día que ocurrió el eclipse. A partir de allí el Señor me empezó a revelar muchas cosas de lo que pasaba aquí en Chile, muchas cosas, muchas iglesias, de lo que pasaba en las iglesias, de lo que Él permitía que pasara. Y me reveló que la mayoría de las iglesias de aquí en Chile, no estoy hablando de todas, ojo, no estoy hablando de todas, pero la mayoría de las iglesias que se encuentran aquí en Chile, en Santiago o en las varias regiones, la mayoría son de masones. Me dijo, están metiendo doctrina falsa, doctrina de demonios en las iglesias cristianas. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué él permitía que estas personas levantaran iglesias en su nombre? Me dijo, por la vanidad del corazón del hombre. Porque el hombre solo quiere escuchar lo que él quiere escuchar. Y en estas iglesias solamente escucha lo que el hombre quiere escuchar. No hay una doctrina de santidad, no hay una doctrina de búsqueda, solamente doctrina de bienaventuranzas o doctrina de prosperidad, donde ya no te dicen que tienes que ayunar, que tienes que buscar de Dios, que tienes que vivir en santidad y que tienes que apartarte del mundo, sino de que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O sea, viven en el mundo y viven en la iglesia como si nada estuviera pasando. Y esas iglesias aceptan esto. Y dijo que tenía una palabra muy fuerte para estas iglesias y para estos pastores que se prestan para estas cosas. Que ahorita se los voy a mencionar. Una palabra muy fuerte. Una doctrina falsa. Esto se llama una doctrina falsa. Si usted está en estas iglesias,
me dice el Señor, huye de estas iglesias, huye de estas iglesias, salva tu vida, porque estás en una doctrina de demonios. No te están dando la doctrina verdadera. La doctrina verdadera es una doctrina de santidad, de búsqueda, de apartarte del mundo. No que estés aquí y otro medio pie en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que a estas personas Dios las vomitará de su boca. Porque Él prefiere fríos o calientes, pero no tibios. Y a los tibios Él los vomitará de su boca. Por eso me está mandando a decirte, sal de estas iglesias, porque no es mi doctrina. Esa doctrina de prosperidad no es la doctrina de Dios. Y estos profetas que hablan de prosperidad y solamente darle lisonjas a tu corazón vanidoso, tampoco son profetas de Dios. Porque la profecía es para alertar al pueblo a que busque a Dios nuevamente. A que si el pueblo se alejó de Dios, busque nuevamente de Dios, busque su rostro en santidad, en santidad. Esas son los verdaderos profetas. A partir del 18 de octubre se empezó el estallido social y también el Señor me empezó a mostrar en sueños todo lo que iba a pasar. Me mostraba todas estas cosas que están pasando. Del estallido social empezó. Y aún en eso intensifiqué más mi oración, me metí a la madrugada a orar, que hice 7 días a la madrugada y Dios empezaba a mostrarme muchas cosas. Y para la gloria de Dios lo estoy diciendo porque no es increíble las cosas que Dios me ha mostrado. Se lo dije a mi familia, algunos no me creyeron, otros sí, de lo que iba a pasar en Colombia, de lo que iba a pasar acá. Y lo dije antes de que esto pasara y pasó. Las personas creen que uno está diciendo cosas para alarmar o para asustar. No, no es para alarmar ni es para asustar, es para que busques a Dios. Estamos en tribulación. Y esto no va a parar, porque esto lo permitió Él. Todo lo que está pasando en este mundo, en este momento, Él lo permitió. En el estallido social fue muy fuerte en Chile, muy fuerte. Intenté por medio de Facebook de que mi país no le pasara lo mismo, por eso yo subía cosas, escribía, aunque unos me criticaban, otros me juzgaban, otros me decían te estás volviendo loca, ¿por qué te metes con eso? Y era porque sentía mi corazón hacerlo, porque amo mi país y no quería que le pasara lo mismo que está pasando en Chile con el estallido social. Acabaron con muchas pymes, acabaron con todo y se sentía en el ambiente demonios de furia, demonios de odio, demonios de destrucción. Y cuando lloraba, me acordaba por un momento me volví a acordar de la visión que Dios me mostró de los demonios de odio y de furia. Me dijo, estos demonios son los que están operando ya en el corazón de los hombres. Ya operan en el corazón de los hombres. Son demonios de mucha furia. Así que lo que dijo la esposa del presidente Piñera es cierto. No es porque ella se inventó eso, es porque ella lo sabe. Ella lo sabe. Y no exactamente porque ella sea cristiana. Entonces no me voy a meter más por ese punto. Pero ella lo sabe. Entonces son demonios que están operando, demonios de furia, de rabia, de odio, que operaban en los corazones de las personas. Esos mismos que entraron en ese portal que yo vi. Y me dijo, y cosas peores van a pasar. Entonces,
volvió y me mostraba el Señor que en sueños veía que los carabineros se metían a los buses, se metían a fiscalizar muchas cosas y yo no entendía. Yo le decía a mi esposo que yo me estaba soñando que los carabineros estaban como fiscalizando buses. Yo vi en un sueño eso. Yo le decía a mi esposo, ¿qué será? No sé, no entiendo. Porque Dios no te dice exactamente lo que va a hacer. Él te muestra cosas, pero no exactamente lo que va a pasar. Bueno, y para la gloria de Dios, acabaron, destruyeron todo, la mayoría de los metros de Santiago, la mayoría de las estaciones, acabaron con muchas cosas. Y le doy la gloria a Dios porque el lugar donde yo vivo hay una estación de metro. El lugar donde yo vivo hay un registro civil que escuché que venían a caballo a incendiarlo y no pudieron, porque toda la manzana que el Señor me puso a orar me dijo está cubierta. Toda la manzana que te puse a orar está cubierta. Y por eso no pasó nada. Para esto yo lo digo para la gloria de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios guarda a sus hijos, porque Dios guarda su remanente. Así que si tú quieres ser un hijo de Dios, debes de recibirlo y obedecerlo en todo lo que Él te dice. Tienes que obedecerlo y vivir en santidad. Tienes que santificarte. Después del estallido social llegó el coronavirus, que ha matado a mucha gente. Y me puse a orar, llorando en la madrugada por todo lo que está pasando por este virus. Le decía al Señor que me diera qué estaba pasando. Me dijo, desde el momento que tuviste la visión que yo te mostré, era lo que iba a pasar. Me dice que esto no es nada para lo que viene. Después de la pandemia, después de esta pandemia, vendrá una guerra. Vendrá una guerra. Y después vendrá el hambre. Entonces, por cada uno va a morir casi la tercera parte. Ojo, casi la tercera parte, no sé si la tercera parte, pero casi la tercera parte. Me dijo, después del coronavirus viene una guerra. Y en esa guerra va a morir otra parte. Probablemente sea en el 2021. Probablemente, no estoy diciendo fechas exactas porque a mí Dios no me da fechas exactas. Lo estoy diciendo yo probablemente. No digo fechas exactas, solamente digo lo que Dios me dijo. Que viene una guerra donde va a morir mucha gente. Y después vendrá el hambre, donde también va a morir mucha gente. Me dice, los que están en la ciudad y los que están en el campo. Y la única salida se llama Jesucristo. La única salida se llama Jesucristo. Busca de Dios, porque Él es el único que puede guardarte, que puede proveerte, que puede cubrirte. Y porque su venida se acerca, su venida está muy cerca. Y Él necesita que la iglesia, que su novia, esté en santidad, que su novia esté con su traje puesto de novia,
con sus atalajos de novia, que esté lista. Él necesita que su iglesia esté lista para partir con Él, porque en cualquier momento Él va a venir. Me dijo, en cualquier momento Él va a venir. Y me dice que diga esto, que lo diga a la iglesia, que hable y le diga a la iglesia que se despierte a orar. Despiértate a orar. Métete a orar. Búscalo en la madrugada, búscalo a mediodía, búscalo en la noche. Vigila, ayuna, intercede. Y Él te santificará. Él te guardará. Él te proveerá. Pero tienes que buscarlo. No es una oración de media hora, no es una oración de 20 minutos. Es una oración de ruego, es una oración de súplica, es una oración de arrepentimiento, es una oración de santidad. Tienes que buscarlo, tienes que despertarte, porque estamos en los últimos tiempos y su venida se acerca. Y por eso hoy a la 1 de la madrugada me dio una palabra que la escribiera, y esa es la palabra que le quiero dar hoy a la iglesia, a los profetas, a los pastores. Esa fue la palabra que Él me dijo, y te pido que la tomes espiritualmente. Sabemos que si eres la iglesia de Cristo, esto lo vas a discernir espiritualmente, porque los que son del Espíritu disciernen las cosas del Espíritu, y los que son de la carne disciernen las cosas de la carne. Dice, te introduje al desierto para encontrarme contigo. Te permití 40 días que estuvieras a solas conmigo. Mi venida se acerca y no quiero sorprenderte dormida. No quiero encontrarte desnuda ni despojada. Tampoco quiero que después digas que no te advertí. Mi venida se acerca. Quiero una novia adornada con su vestido blanco, con el velo en su corona adornado, en su cabeza. Sus pulseras, sus aros y sus anillos, con los cuales te adorné y te entregué el día que decidiste ser mía. Te entré al desierto porque estabas muy orgullosa, muy vanidosa, descuidada. Descuidaste nuestra relación y no me buscaste a mí. Buscabas llenar tus vacíos con cosas mundanas y carnales. Buscabas agradar tus vanidades antes que a mí. Por esto te llevé al desierto, para que entiendas de una buena vez que yo soy el que soy tu guardador, que soy tu proveedor, soy tu sanador. Soy quien te da la fuerza y la paz en medio de esta prueba y aflicción. Soy tu escudo y tu fortaleza. Soy quien puede calmar aquellas tormentas y olas arrasantes que te quitan la paz y no te dejan dormir. Soy el que te dice no temas, porque yo estoy contigo, y te da la fuerza y la fe para caminar sobre ellas. Recuerda siempre de dónde te saqué. Tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni saladas con sal, ni fuiste envuelto en fajas. No hubo quien se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida el día en que naciste. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas
en tus sangres te dije vive. Llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y terminé y te miré, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Esa palabra, la última palabra, está en Ezequiel 16. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, como estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, te miré, y aquí era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento entre el pacto, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado. Te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había visto ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos, los vestidos de colores, y los descubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo había dado, la flor de la harina y el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas